Vamos a estar viendo este capítulo 2, el final del capítulo 2 de Hebreos, que es el libro que estamos estudiando. Sin embargo, vamos a estar haciendo una pausa a partir del próximo domingo en nuestro estudio y va a ser una pausa un poquito larga, ya que hay varios compromisos que tengo en los próximos meses. Uno de ellos es que vamos a visitar a la familia de mi esposa y hay compromisos en abril de predicar en Semana Santa en Chicabasco y después también de predicar en una conferencia apologética en Guadalajara. Entonces, todos estos compromisos van a interrumpir un poquito nuestra serie de Hebreos. Sin embargo, vamos a estar viendo el libro de Colosenses con algunos de los otros miembros del Consejo Pastoral que van a estar predicando todo el libro de Colosenses en esos 2 meses. Y claro que para las hermanas, en su estudio de mujeres, va a ser muy familiar y van a tener la oportunidad de corregir a los predicadores, porque ustedes ya están estudiando el libro, van a decir, no, eso no es lo que significa ese texto. Entonces, el libro de Colosenses va a ser a partir del próximo domingo. Después vamos a tener la conferencia de misiones y continuamos con los 4 capítulos de Colosenses. Y primero Dios, en el mes de mayo, continuamos con Hebreos 3. Entonces va a ser aquí un paréntesis, pero primero Dios no se les va a haber olvidado todo lo que hemos visto hasta este punto y vamos a poder retomar el libro. Y lo bueno del libro de Hebreos es que estos temas centrales se repiten a lo largo de todo el libro, entonces es fácil recordar, porque todos estos temas que estamos viendo realmente reaparecen a lo largo de todo el libro. Y les voy a mostrar algunos de ellos hoy, que aquí en el capítulo 2 surgen y van a regresar más adelante. Vamos a leer, estos son versículos 14 al 18, es lo que vamos a ver hoy, de Hebreos capítulo 2. Que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra hoy, al estudiarla, al leerla, al tratar de comprenderla y asimilar las verdades que están aquí para nuestras propias vidas. Te pedimos que tú guíes este tiempo juntos para que tú seas glorificado a través del poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es una continuación del domingo pasado. El domingo pasado vimos cómo es que Jesús es superior a los ángeles. Ya habíamos estado viendo eso desde el capítulo 1, pero en particular lo vimos en el capítulo 2, cuando dice el autor de Hebreos que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y cita aquí del Salmo 8 y vimos cómo es que eso apunta hacia una promesa, un propósito que Dios tenía en que nosotros como seres humanos heredáramos todo el mundo y toda la autoridad de administrar la creación. No a los ángeles, al ser humano. Pero eso fue corrompido por medio del pecado y entonces vino Jesús para cumplir con los requisitos para obtener nuevamente para nosotros esas bendiciones. Y vimos en el versículo
9, cómo es que Jesús es el verdadero cumplimiento del Salmo 8, como nuestro representante real, el hombre de hombres, el hijo del hombre de hijos de hombre. Y veíamos eso, veíamos el cumplimiento mesiánico del Salmo 8 y la manera en que su encarnación cumple un propósito. Y si recuerdan, cuando el autor de Hebreos nos está mostrando estas realidades acerca de la encarnación, su propósito es que podamos valorar el gran valor de este tesoro que se llama la salvación en Cristo Jesús. Que no menospreciemos lo que Dios nos está ofreciendo a través de Jesucristo. Que no digamos, tengo cosas más importantes que hacer, tengo cosas más importantes por las cuales vivir, sino que podamos ver el sacrificio de Jesús en todas sus dimensiones y en toda su profundidad, como algo hermoso, como algo valioso, como algo que decimos, esto es el centro de mi vida, esto es por lo que vale la pena estar viviendo día a día en mi mente y en mi corazón, atesorándolo, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a vivir mi salvación de una manera que te glorifique, porque tu salvación es increíble. Cuando evalúo todas las cosas que has obtenido para mí, y eso es donde veíamos, es esto, es el mundo venidero, también la manera en que ha comprado para nosotros un apellido, porque somos parte de una familia, y entonces el apellido es, nosotros somos hermanos menores de Jesucristo, Él es nuestro hermano mayor, y entonces nuestro nuevo título, somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Y entramos dentro de una nueva familia. Y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿No es increíble? Él se convierte en nuestro líder de alabanza. Él se convierte en nuestro ejemplo de cómo poner nuestra fe en el Padre. Todo eso lo vimos el domingo pasado. Me siento tentado a volver a predicar ese sermón. Pero ahora vemos lo que acabamos de leer, la manera en que termina el capítulo 2. Entonces nuevamente seguimos viendo realmente lo que veíamos el domingo pasado, que es ¿por qué la encarnación? ¿Cuáles son las razones por las cuales Jesús se encarnó? Pero ahora vamos a darle un enfoque diferente al pensar en cómo es que Jesús nos entiende, porque hay un enfoque muy claro del autor de Hebreos que empieza aquí y va a regresar en el capítulo 4 de una manera muy significativa, pero ahorita vamos a empezar a meditar sobre esto. La primera manera en que Jesús nos entiende, dice el autor de Hebreos, es en nuestra carne y sangre. O sea, Él participa de la misma esencia humana de la cual nosotros participamos y a través de la cual existimos. Tú y yo somos carne y sangre. Esta es la esencia de nuestra naturaleza humana, física. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, esa es la primera cosa que quiere que veamos, en lo cual Jesús nos entiende. Él entiende nuestra naturaleza humana. Ahora, esto es sumamente difícil de comprender en nuestras mentes humanas, porque pensamos, ¿no es Jesús Dios? El autor de Hebreos ya nos estuvo mostrando a lo largo especialmente del capítulo 1 acerca de la deidad de Jesús, su majestuosidad, su trascendencia, por lo cual es muy difícil de entender cómo puede Dios, el creador del universo, tan glorioso y majestuoso, hacerse como nosotros. ¿No es difícil de entender eso? Y claro, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos lucharon con ese concepto y decían, híjole, Dios como hombre, a lo mejor no es tan hombre como pensamos. O a lo mejor no es tan Dios como pensamos. Esa era la tentación que existió a lo largo de la historia de la iglesia. Y de aquí surgieron herejías. Y entonces quiero resumírselas porque a mí me parece sumamente interesante esto y yo sé que son palabras sofisticadas y a lo mejor no les interesa aprenderlas, pero es parte de la historia de la iglesia y
creo que vale la pena que las aprendan. Arrianismo. Arrianismo viene de Arrio, que fue un hereje. ¿Por qué fue un hereje? Porque él decía, no, Jesús es más hombre que Dios. Realmente no es, él fue creado por Dios. Y entonces él empezó a existir en algún punto del pasado, pero él realmente no es Dios en su esencia. Es más hombre que Dios. Y Arrio pues se conoció y empezó a propagar esta idea como arrianismo. Y hasta el día de hoy existe el arrianismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen esto: Jesús no es realmente Dios, no es la misma esencia del Padre. Él es menor, Él es inferior en su valor, en su esencia divina. Pero eso es una herejía. Aquí, en este pasaje del versículo 14, del versículo 14, aquí tenemos lo contrario. Aquí tenemos otra herejía que surgió a lo largo de la historia de la iglesia, que es lo que conocemos como docetismo. Todo esto se los digo por si algún día quieren impresionar a alguien nada más. No, yo no soy docetista, ni arriano. Está bien, digan eso y explíquenles a qué se refieren. Docetismo dice, bueno, sí, Jesús era realmente Dios, pero entonces no era realmente hombre. Porque ¿cómo puede ser Dios realmente un hombre? No puede. O sea, partes a lo mejor eran humanas, pero otras partes no. A lo mejor su cerebro, su mente, realmente no era la mente de un humano. Era una mente divina. Y entonces combinan elementos de la naturaleza humana y le quitan. Entonces, 100% no es 100% humano, es 80% humano. Y el otro 20% es divino. Y realmente esa es la esencia de su humanidad, es que las partes malas del ser humano, y pueden entender por qué es tan difícil entender esto, porque decimos, es que nosotros seres humanos fallamos y de hecho decimos, no, pues nadie es perfecto. ¿No decimos eso? Nadie es perfecto. Bueno, entendemos que eso es cierto. Todo ser humano no es perfecto y todos tenemos errores y todos tenemos debilidades y todos tenemos fallas. Entonces, ¿cómo encajamos a Dios con eso? Y cuando no podemos encajar a Dios con eso, entonces empezamos a inventar este tipo de cosas y decir, pues para que Jesús pueda ser perfecto, entonces no puede ser en realidad como nosotros. Y entonces se crea esta idea del docetismo que niega la verdadera humanidad de Jesús. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? Lo mismo. Participó de lo mismo, la misma esencia humana existía en Jesús que existe en nosotros. Y esta idea del docetismo es algo que también, otra forma que tiene, es un poquito diferente, pero hubo otro hereje en el siglo IV llamado Apolinar y generó otra idea que es lo que llamamos neoapolinarismo. Pero es otra vez esta misma idea en donde Jesús realmente no es completamente hombre y varios héroes de la fe y defensores de la doctrina ortodoxa cristiana a lo largo de la historia y en los diferentes concilios que se fueron dando pudieron refutar estas herejías. Uno de ellos fue Gregorio de Nacianzo en el siglo IV, otro fue Atanasio. A lo mejor han escuchado de algunos de estos personajes, pero esto es porque es tan importante, porque han pasado a la historia como defensores de la doctrina cristiana, porque en el momento en que surgía una herejía como esta, abrían sus Biblias, veían lo que estaba diciendo acerca de Jesús y decían, no, mira, Hebreos 2:14 dice,
de la misma esencia de carne y sangre que nosotros. Sí, era completamente humano. No era simulado nada más, que es un poco de esta herejía, es que es una humanidad simulada, parece humano nada más. Como si fuera un extraterrestre que, ¿han visto esas películas, no? Que se disfrazan de humanos, pero son extraterrestres, no son humanos, nada más parecen humanos. Esa era la idea que ellos estaban tratando de comunicar, decían, eso es Jesús. No, sí era humano. Y eso es lo que estamos leyendo aquí, es lo que dice Filipenses 2:7, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús experimentó, y entendemos esta dinámica de cuando celebramos la Navidad. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Es que María se embarazó por obra del Espíritu Santo y tenía un bebé en su vientre, y ese bebé experimentó María lo mismo que una mujer hoy experimenta si está embarazada. ¿Han sentido el bebé de Patty? ¿Cómo patea? Aima. Así pateaba Jesús, ¿no? Es una patadita ahí, otra patada acá. Se movía dentro de María, pasó 9 meses. Después, cuando nació, fue un nacimiento normal. María tuvo dolores de parto, hubo líquido amniótico, placenta, sangre. Estoy animando a los que todavía van para allá. Así fue el nacimiento de Jesús. Y él creció como un niño normal y lloraba y tenían que cambiarle los pañales. Y fue creciendo y fue entendiendo cosas acerca del mundo que lo rodeaba, fue aprendiendo en conocimiento. Es interesante, esto es parte de su humanidad completa, va a aprender, va a crecer como un niño normal. Y yo no sé en qué momento empezó esta conciencia en Jesús, en su conocimiento de que Él era Dios. Eso es algo que el Padre le habría revelado soberanamente en algún punto de su vida. ¿En qué momento? No sabemos. Pero estaba limitado en su conocimiento al ir creciendo y fue entendiendo más y más verdades y teniendo más y más conocimiento y sabiduría hasta que llegó a un punto en el cual empezó su ministerio y tenía el conocimiento suficiente para desarrollar el plan que el Padre le había encomendado aquí en la tierra. Creció en madurez y en conocimiento. ¿Les cuesta trabajo entender lo que estoy diciendo? Espero que sí. A mí me cuesta trabajo. Dios, crecer en conocimiento, en sabiduría, en madurez, pues su humanidad, ¿sí? Completa, 100%. Y estoy escribiendo algunas cosas y esto les va a interesar a lo mejor. A mí me ha estado fascinando este tema. Ya predicamos el libro de Apocalipsis, pero el anticristo, ¿quién es el anticristo? Es uno de esos temas que nos intrigan, ¿no? Y entonces estoy escribiendo un artículo para Coalición sobre esto y también es parte del libro de escatología. Entonces, justamente en esta semana estaba estudiando ese tema del anticristo y me llamó la atención porque es 1 Juan 2. Vean aquí algo tan importante que menciona Juan. 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, o sea, son los últimos días. Hace 2000 años eran los últimos días.
y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí ahora Juan va a definir para nosotros a quién considera anticristo. Y solo aparece en las epístolas de Juan este título, anticristo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿De qué verdad está hablando? Fíjense, qué interesante. Está hablando de esta verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Esa es una mentira que hace que alguien sea un anticristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces nos está apuntando Juan a decir, si tú no entiendes la verdadera naturaleza de Jesús, eres un anticristo. Tienes que entender correctamente a Cristo. Y más adelante, en el capítulo 4, va a explicarlo en el versículo 3, 1 Juan 4:3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces ya la herejía del docetismo, influenciado por el gnosticismo, en gran parte, que también es otra corriente que existía en ese tiempo de la primera iglesia, que veía todo lo físico como malo, todo lo que tenía que ver con la materia como malo. Lo espiritual es lo bueno, lo físico y lo material es lo malo. Por lo tanto, deshacerse del cuerpo es algo bueno. Ser espíritu nada más es algo bueno. No queremos nada que ver con el mundo material. Eso es lo que ellos decían, y eso nos cuesta trabajo entenderlo, porque para nosotros en este mundo es al revés, ¿verdad? Nuestra sociedad es al revés. Nosotros valoramos lo físico y lo material y despreciamos lo espiritual. Entonces, cuando alguien dice eso, pero eso es como ellos pensaban, y por eso negaban la verdadera naturaleza humana de Jesús, porque decían, si Jesús era Dios, no podía ser humano, porque ser humano es malo. Y también negaban la resurrección física de Jesús, la resurrección corporal de Cristo. Y decían, no, la resurrección de Cristo es solamente un concepto espiritual, porque ¿cómo va a tener en un cuerpo, o sea, cómo va a ser perfecto si tiene un cuerpo físico? Y para ellos era una contradicción. Y es interesante. La última vez que hablé con unos testigos de Jehová, me salieron con algo que no me esperaba. Esta señorita me dice, sí, no sé, salió el tema de la resurrección, y me dice la señorita, me dice, sí, porque Jesús solo resucitó espiritualmente. Sí, yo no sabía que los testigos de Jehová creían eso. ¿Solo resucitó espiritualmente? Sí, no, físicamente no. Y eso me sorprendió un poco. No sé si sea algo nuevo, no sé si yo no sabía, no sé si ella está confundida y eso, por eso lo cree, y si realmente es lo oficial que creen. Pero le dije, ¿no comió panes y peces ahí con sus discípulos en la playa? ¿No sintió Tomás su costado y sus manos? Eso no es espíritu. No, es que es espiritual. Entonces ya no sabía exactamente cómo explicarlo, pero me pareció. Entonces dije, entonces los testigos de Jehová son arrianos y son docetistas. Bueno, supongo, si estás muy confundido doctrinalmente, podrías tener los dos. Pero entiendan, esto es una dinámica difícil de entender, porque
por un lado tenemos un Dios trascendente, y esto ha sido un debate filosófico toda la historia, un Dios trascendente y un Dios inmanente, o sea, un Dios que se rebaja a nuestro nivel y puede ser conocido, pero al mismo tiempo dicen, bueno, pero si es trascendente, es más allá de nuestro entendimiento, lo cual es verdad. Entonces dice, bueno, si es trascendente no puede ser inmanente, y si es inmanente no puede ser trascendente. Y la Biblia nos está presentando con estas dos realidades. Dice, sí, puede ser ambos. ¿Cómo? No sé. Pero esa es la verdad de la encarnación, eso es lo que representa para nosotros. Bueno, Jesús nos entiende en nuestra carne y sangre. Número 2. Jesús nos entiende en la amenaza de la muerte, y eso es lo que viene a continuación, porque dice que Él participó de lo mismo de nosotros, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces nos está planteando aquí la manera en la cual, para vencer la muerte, tenía que morir. ¿No es interesante? Por medio de la muerte es que vence a la muerte, y específicamente nos apunta primeramente al que tiene el imperio de la muerte, el diablo. ¿A qué se refiere eso? Al que tiene el imperio de la muerte. Creo que cuando leemos este pasaje tenemos que tener algo bien claro. Nadie se va al infierno por culpa de Satanás. ¿Tienen eso claro? Nadie se va al infierno por culpa de Satanás. ¿Cuál es la única razón por la cual alguien se va al infierno? Por su propio pecado. Es la única razón. Nadie puede decir, es culpa de Satanás, Como la mujer, la serpiente me hizo pecar. Tú eres responsable delante de Dios por tu pecado. Y aquí coloca a Satanás como alguien que tiene un poder, un imperio de muerte. Y que el propósito de la encarnación es para derrotar a Satanás y destruir su imperio de la muerte. Pero entonces, ¿cuál es este imperio? ¿Qué es el poder que Satanás tiene contra nosotros? ¿En base a qué es que Satanás tiene un imperio? ¿Cuál es su única verdadera arma? A eso voy. ¿Cuál es el arma, la única arma que Satanás tiene contra nosotros? Nuestro pecado. La culpabilidad de nuestro pecado. Es la única arma que Satanás tiene. Es el único poder que Satanás puede tener sobre nosotros, es nuestro propio pecado. Es la única manera en que Satanás puede acusarnos. Recuerden, esa es la función de Satanás, es el acusador. Entonces, él va delante de Dios y dice, mira, él es un fornicador, él es un mentiroso, él es un lujurioso, él es un... Y tiene una lista, un orgulloso y todas las cosas que somos. ¿Puede Satanás ir y acusarnos delante de Dios? ¿No es interesante? Sin embargo, ¿qué dice Apocalipsis 12, versículo 10 al 11? Aquí está la respuesta. Ya lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, y esto está complementando lo que el autor de Hebreos está tratando de decir cuando dice que está destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Apocalipsis 12 habla acerca de lo que la crucifixión, el sacrificio de Jesús logró por nosotros. Dice el versículo 10 y el versículo 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera.
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué fue lanzado? ¿Por qué ya no nos puede acusar? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué fue echado Satanás? Por la sangre del Cordero. Eso es lo que lo ha quitado de en medio como el acusador. Le ha quitado el arma, Dios, que Él tenía contra nosotros, que era acusarnos por nuestro pecado. Mostrar nuestra culpabilidad delante de Dios. Él es culpable, Él ha pecado, Él ha roto tu ley. Ahora Cristo ha muerto por nosotros. Ya no tiene argumentos. Ya no hay nada que puede decir contra nosotros. Él puede tratar de acusarnos, pero ninguna de esas acusaciones ya son válidas. Porque Dios ve a su Hijo y dice, pagado. Él cumplió con el precio, Él hizo lo que era necesario. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es increíble, es hermoso contemplar la profundidad de lo que está tratando de decir aquí el autor de Hebreos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ahora es algo interesante aquí, hay un giro, porque ahora no nada más apunta hacia Satanás y hacia el arma que él tenía contra nosotros como algo que ha sido destruido, sino ahora apunta a algo que hay dentro de nosotros que ha sido destruido. ¿Lo ven en el texto? Dice, y librar a todos. ¿Quiénes todos? Bueno, todos son los todos del versículo 9, ¿se acuerdan? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todos son los muchos hijos del versículo 10. Todos son los hermanos del versículo 11. Todos son los hijos del versículo 13. Todos son la descendencia de Abraham, que va a venir en el versículo 16. Esos son todos. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿No es interesante que ahora este es el enfoque de lo que logra la encarnación y el sacrificio de Cristo por nosotros? ¿Cómo es que Jesús nos entiende? Nos entiende en el sentido que Él entiende que hay un temor dentro de nosotros con respecto a una realidad que ningún ser humano puede escapar. ¿Cuál es? A ver, si yo voy a plantearles, ¿cuál es su más profundo y más oscuro temor? ¿Qué es lo que más los llena de miedo? ¿No es cierto que hay un temor al dolor? ¿Cómo voy a morir? ¿En agonía? ¿Asfixiado? ¿Quemado? ¿Cuál va a ser mi último día? Mi último momento. ¿No les da miedo eso? ¿No nos da miedo lo desconocido, lo que no conocemos? ¿No nos da miedo la separación? El ya no estar con la gente que conocemos y que amamos. ¿No nos dan miedo esas cosas? Y sin embargo, todos nos vamos a enfrentar a eso en algún momento. Para los que son ateos, imagínense, no generaría temor en tu corazón el pensar en la no existencia. ¿Voy a dejar de existir? ¿Voy a pasar a la nada? Eso es lo que ellos piensan. Hoy en la mañana, me encanta porque hoy en la mañana estábamos escuchando meditaciones sobre estos mismos temas. Arturo, Chucho y todos estaban hablando acerca de estos mismos temas que estamos hablando ahorita. Algunos de ustedes a lo mejor han escuchado esta noticia de hace unas semanas sobre el helicóptero de Kobe Bryant, un basquetbolista, y ahí iba con su hija y con amigos y van a un partido de básquetbol y en un momento todos mueren, quemados.
Y yo no sé ustedes, pero honestamente eso me sacudió a mí, porque me hizo pensar muchas cosas. Él tenía mi edad, somos de la misma edad. Obviamente te pega más cuando es la misma edad, ¿no? Porque dices, ese puedo ser yo. ¿Qué es lo que hace que sea diferente? ¿Y cómo habría yo enfrentado la misma situación? ¿Qué pasa si yo supiera que ya en unos segundos voy a morir? ¿O cómo habrían sido esos últimos momentos dentro de un helicóptero que se va a estrellar? Yo creo, seguido lo pienso cuando estoy en un avión y pienso, a lo mejor va a chocar el avión, no sé, y visualizo que a lo mejor ese es mi último viaje, ¿no? Y constantemente estamos pensando sobre esas realidades. Eso es algo bueno en lo cual debemos de pensar en nuestra mortalidad. Hay un hombre, Mike Mason, que él dijo, nuestras vidas son como un misterio de un homicidio, de un asesinato que se está desarrollando, en el cual nosotros terminamos siendo la víctima, para todos. Y no nos gusta pensar sobre eso. Ya los veo, están así ya todos deprimidos. Y no nos gusta pensar sobre esto, así que llenamos nuestra vida de actividades y de cosas para evitar pensar acerca de nuestra mortalidad, ¿no es cierto? Nos podemos ocupar de muchas cosas y entretenernos y ver la tele y comer y hacer toda clase de cosas divertidas. Podemos ignorar esta verdad de que algún día vamos a morir. Podemos pasar la vida pensando en cosas más positivas. Pero tarde o temprano sucede algo en tu vida que te obliga a considerar estas cosas y a decir, esta vida es muy corta. Hay muy poco tiempo, no sé cuánto es, pero sé que hoy es un día menos de lo que tenía ayer. Eso sí sé. Y esto es el concepto que John Owen hablaba, el puritano John Owen. No estoy hablando de Joe Owen, estoy hablando de John Owen. La muerte de la muerte, es como él lo ponía. Jesús ha vencido a través de su muerte, la muerte. Él dio muerte a la muerte a través de su propio sacrificio. Y es de lo que habla Primera de Corintios 15, 54 al 58. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La única razón por la que no es en vano es porque esta vida no es todo lo que hay. ¿Se dan cuenta? Si esta vida fuera todo lo que hay, entonces sí, nuestro trabajo para el Señor es en vano, pero no es todo lo que hay. Viene más, viene toda una eternidad. No tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte solo es el comienzo de lo mejor que viene. La muerte solamente es la puerta que se abre por Dios a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Primeramente en lo que llamamos el estado eterno, el estado intermedio, que es el estar ausente en el cuerpo. 2 Corintios 5, el estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. Esa es la primera realidad que vamos a encontrarnos si es que morimos antes de que el Señor venga. Pero la segunda realidad es: seremos resucitados en cuerpos físicos para nunca volver a morir.
Y me encanta, estaba pensando sobre esto, estaba estudiando y decía, pocas veces nos detenemos a pensar en el Salmo 23 y en la implicación de lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Se lo saben de memoria, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la muerte no tiene poder contra nosotros, porque aunque morimos físicamente, tenemos vida eterna en Cristo Jesús espiritualmente y tendremos vida nuevamente físicamente también. Entonces, sí hay algo que nos afecta de la muerte. Pero ¿saben cuál es la analogía que creo que es la mejor analogía que he podido pensar sobre el Salmo 23? ¿Qué prefieren? ¿Que un tráiler pase sobre ustedes? ¿O que la sombra de un tráiler pase sobre ustedes? ¿Cuál escogen? Esa es la diferencia entre un cristiano y no cristiano. Para un cristiano es solo la sombra de la muerte la que pasa sobre nosotros. No tiene más poder, ni más efecto, ni más consecuencia que aquel que solamente experimenta la sombra del tráiler que pasa a 100 kilómetros por hora. En contraste con aquel que estaba justo enfrente. Esa es la realidad de lo que está hablando aquí el autor de Hebreos. Librarnos del temor de la muerte. Lo que sigue aquí dice, y quiero que piensen, es versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto es muy interesante porque otra vez está regresando esta idea de los ángeles, otra vez está regresando esta idea de lo que vimos el domingo pasado en el versículo 5, 6 y 7 y 8, donde citó el Salmo 8, en donde está planteando la diferencia entre los ángeles y la humanidad, ¿verdad? O sea, no solamente es que Jesús es superior a los ángeles, sino que también el plan para el hombre que Dios tiene es superior al que tiene para los ángeles. De tal manera que dice, no, el centro del plan redentivo de Dios está enfocado en el ser humano, no en los ángeles. Es decir, ¿hay ángeles caídos? Sí, ¿no es interesante que ningún ángel caído es redimido? Dios no redimirá a ninguno de los ángeles caídos. Han tomado su decisión, se han rebelado contra Dios, para siempre estarán condenados delante de Dios por su rebeldía. Y sin embargo, con el ser humano algo diferente ha sucedido. El ser humano se ha rebelado contra Dios. Sin embargo, Dios ha entrado dentro de la historia del ser humano, se ha encarnado y se ha convertido en redención para el ser humano, y en él ha enfocado este plan en el cual tenemos una nueva oportunidad para experimentar la bendición y la gloria de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que dice el autor. Dice, no se enfocó en rescatar ángeles. Se enfocó en rescatarte a ti y a mí. Y en nuestro estudio de Génesis hemos entendido la gran importancia de lo que está diciendo aquí. Está enfatizando el autor de Hebreos. No está diciendo está salvando a la descendencia de Adán. Está salvando a la descendencia de Abraham, para hacernos ver que Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham, y es a través de aquellos que tienen fe en esas promesas hechas a Abraham, que se cumplen en el Mesías. Es en ellos que se cumple el plan de Dios. Tú y yo nos convertimos en descendientes de Abraham cuando adoptamos la misma fe de Abraham, en que Dios cumple sus promesas de redención. Somos hijos de Abraham. Por lo cual debía ser en toda la esencia del ser humano,
semejante a sus hermanos. Ya lo vimos en el versículo 11, 12 y 13 de este capítulo, esta idea de cómo es que pasamos a ser los hermanos de Cristo. Y nos muestra entonces que dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero quiero que vean primero esta palabra que está en el versículo 17. Debía, tenía que ser. ¿Dios está obligado a algo? Si quiere salvarnos, sí, está obligado a algo. Tenía que ser así, era la única manera. No había otra. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Dios puede morir? No, no puede morir. ¿Por qué tenía que ser hombre? Porque solo en su humanidad podía morir. Por eso tenía que ser hombre. Si Dios iba a hacer el justo pago por nuestros pecados para expiar nuestra culpabilidad, entonces tenía que tomar la forma de ser humano y ser de la misma esencia del ser humano para hacer un sacrificio apropiado. ¿Va a salvar al hombre? Tendrá que ser hombre. Si no, no funciona. No funciona. En el plan majestuoso y glorioso de Dios de justicia, esta era la única manera en la cual el Evangelio podía ser buenas noticias para nosotros. Para hacer un sacrificio, y aquí está la idea de lo que está tratando de desarrollar el autor de Hebreos. Para hacer un sacrificio, él tenía que funcionar como un sacerdote. Y para ser un sacerdote, él tenía que convertirse en un hombre. No nada más para hacer el sacrificio, sino también para ser el mediador de ese sacrificio. Y aquí encontramos dos ideas que están comunicadas. Esta palabra en griego se puede traducir de diferentes maneras. Si tienen la Biblia de las Américas van a encontrar que dice para ser propiciación. Creo que es como lo pone, para ser la propiciación de los pecados del pueblo. Entonces, propiciar, expiar, son palabras que más o menos van juntas, pero realmente a lo que se refiere es, la expiación es, ¿qué es lo que hace Dios? Es lavarnos de nuestros pecados, perdonarnos, y propiciación es, ¿cómo lo hace? Es a través de la ira y la justicia de Dios cayendo sobre Cristo Jesús, como dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, aquí está la idea, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, o sea, su ira cayendo sobre de él. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, todos los del Antiguo Testamento, apuntando hacia el sacrificio perfecto de Jesús, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Yo nada más le estoy ayudando. El término de propiciación es cómo Dios nos salva. Es la ira de Dios cayendo sobre Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace? Expía nuestro pecado, que es perdonarnos. Pero la propiciación habla de este intercambio, de este pago. Lo digo porque no es una palabra de nuestro vocabulario diario, ¿verdad? O úsenlo si quieren. Vayan a pagar su cuenta de luz y digan, vengo a propiciar mi cuenta. Eso es lo que significa. Es un pago justo para que quede saldada esa deuda. Pero, y entonces la propiciación permite que Dios sea tanto justo como justificador. Ahora, dos cosas que nos presenta el autor de Hebreos. Una,
Hijo, hermanos, o sea, piensen esto. Lees estos versículos y te tienes que detener a pensar, ¿por qué dice estas dos cosas? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esa es la descripción de este tipo de sumo sacerdote que es Jesús. Misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere. Piénsenlo brevemente. ¿A qué se refiere misericordioso? Bueno, se refiere a que entiende nuestro dolor, entiende nuestro sufrimiento. Pero misericordioso no es nada más entender lo que sufrimos, sino también aliviar ese sufrimiento de alguna manera. Crear una manera en la cual no tenemos que sufrir. Él lo entiende y él dice, aquí está la solución. Esa es misericordia. Esta misericordia de entendernos, de entender nuestros sufrimientos, es lo que va a venir ahorita en el versículo 18, pero guarden ese pensamiento por un momento y vean la otra descripción que es fiel. Fiel, ¿cómo es que Jesús es fiel como nuestro mediador? Es porque es fiel en el sentido de que vivió perfectamente, cumplió la misión fielmente que el Padre le encomendó, que es vivir una vida perfecta. Y después fue un fiel representante de ese sacrificio logrado en la cruz delante del Padre. Entonces va en esta dirección su fidelidad y luego va en esta dirección su fidelidad, porque ahora se convierte en un intercesor fiel. Cumple primero fielmente la misión y después fielmente representa las consecuencias y el fruto de esa misión delante del Padre. ¿Entienden esas dos direcciones? El Padre lo envía, da su vida, ahora regresa y está a la diestra del Padre y ahora intercede como nuestro sumo sacerdote fielmente, habiendo hecho ya un sacrificio perfecto. Son nada más algunas cosas. Y esto es, miren, esto es de lo que hablábamos cuando leíamos en el versículo 10 acerca de ser perfeccionado por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. A esta palabra de autor veíamos, es esta palabra pionero, campeón, autor. Entonces, se puede traducir de varias maneras y creo que pionero es una buena traducción también. Él es el que abre el paso a través de sus aflicciones para que nosotros podamos llegar al Padre. Es lo que significa ser perfeccionado. En el versículo 10 es que ha sido probado y ha sido comprobado como fiel. Bueno, espero que esto los llene de tanto gozo como me llena a mí. Increíble lo que dicen estos versículos sobre nuestra salvación. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Por último, versículo 18. Terminamos con esto. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tengo la tentación ahora de hablar otra hora sobre esto, pero no lo voy a hacer y les voy a decir por qué no lo voy a hacer. Les voy a dar un resumen, pero no lo voy a hacer porque en el capítulo 4, versículo 15, este tema va a regresar otra vez. Les digo, esos temas son recurrentes en el libro de Hebreos y entonces en el versículo 15 del capítulo 4, probablemente conocen este versículo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces este tema lo vamos a estudiar más a fondo, pero solo quiero decir algunas cosas sobre esto. En nuestra tentación, ¿cómo es que Jesús fue tentado? Los voy a preparar para el capítulo 4, porque el autor de Hebreos nos está preparando para el capítulo 4. Él mismo padeció siendo tentado. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿No les intriga esa parte? Porque, a ver, piénsenlo. Yo soy tentado. ¿Y cómo soy tentado? Bueno, soy tentado
en gran parte porque tengo una naturaleza pecaminosa y eso me tienta, ¿no? Mi misma naturaleza es lo que hace tan difícil la tentación. Pero dice que Jesús fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces decimos, entonces no es tentado como yo, ¿verdad? ¿Cómo es tentado Jesús? ¿Cómo funciona esa dinámica de tentación en su vida? Otra vez, vamos a estudiar esto más a fondo más adelante, pero solo les voy a dar algunas pistas sobre lo que viene. Jesús fue tentado en una manera en la cual no fue atractiva la tentación como una fuente de su placer y satisfacción final. Entonces entiende esa dinámica él de qué es la tentación, cómo es que podemos ser atraídos por la tentación. Sin embargo, él nunca se dio a pensar que ahí podía encontrar su gozo y satisfacción. Ahí es donde nosotros fallamos porque vemos la tentación y pensamos que eso nos va a hacer felices. Si tan solo cedemos a eso, si tan solo poquito, eso me va a traer algo de felicidad a mi corazón y a mi vida. Y Jesús no tenía este elemento de tentación. Y es por eso creo que habla de cómo él sufrió. Hay la tentación. Piénsenlo. ¿Qué tan rápido se convierte la tentación en pecado? ¿Es rápido? Sí, o sea, hay una línea tan delgada entre tentación y pecado. Entonces, ¿cómo pudo mantener Jesús ese límite para llegar hasta aquí y no pasar acá? No lo entendemos, pero es lo que nos dice el autor de Hebreos. Y siéntanse consolados, hermanos. Siéntate consolados por esto, porque si él hubiera sido tentado igual que nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa, y decimos, no, entonces sí me entiende, porque entonces sí tiene una naturaleza pecaminosa y sí entiende cómo la tentación funciona en relación a la naturaleza pecaminosa. Eso me hace sentir mejor sobre Jesús. No, porque entonces no podría ser tu Salvador. ¿Y eso qué esperanza es? Entonces, nos entiende solamente hasta el punto en el cual es lo mejor para nosotros. ¿Entienden? Solamente hasta el punto en donde Él puede ser algo bueno para nosotros. Solo hasta el punto donde pueden ser buenas noticias para nosotros. Hay dos extremos sobre la tentación. De hecho, estaba pensando sobre esto, estaba estudiando esto y estaba pensando cómo es que hay dos extremos sobre la tentación. Uno es la tentación de no confiar en Dios en medio de las pruebas, y creo que eso es el enfoque central aquí de cómo Jesús venció la tentación, porque tuvo la tentación de desesperarse, de rendirse. Sí, ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Como dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Esa es la tentación, pero mostró dependencia absoluta en el Padre en medio de esas pruebas, y de esa manera venció la tentación. Y por el otro lado es ceder al gozo que trae la tentación, el gozo de la autosuficiencia, o a lo mejor la tentación de la amargura y el resentimiento porque estamos pasando por tribulación. Todas ese es el tipo de tentaciones que Jesús venció. Y estaba pensando tantas cosas cuando estaba estudiando esto. ¿Cómo fue la tentación sexual de Jesús? ¿Tenía tentaciones sexuales? Era un ser humano, como nosotros. Entonces, ¿existía sexualidad en Jesús? Esto es raro pensar, ¿no es cierto? Pero sí existía un aspecto de sexualidad en Jesús, pero a pesar de que habría habido un verdadero deseo sexual en Jesús, nunca se dio a ese deseo como una fuente de gozo y de satisfacción, sino que entregó su sexualidad a Dios en un celibato y en una castidad perfecta.
Vamos a hablar más sobre esto más adelante. Pero Él fue tentado en cada manera, solo en la dimensión en la cual Él puede entender, sin pecar, y solo en la dimensión en la cual Él puede ayudar y ser de esperanza como un Salvador. Estaba tratando de pensar en una buena analogía para esto, una buena ilustración. Y la mejor ilustración que se me ocurrió fue esta. Imagínense que ustedes no saben nadar, y a lo mejor muchos de ustedes no saben nadar, y están en el agua y se están ahogando. Y está muy profundo y hay corrientes, y ya les he contado historias de todas las veces que yo casi me muero. Yo sé lo que es estar en una situación donde no sabes qué hacer. Entonces imagínense que se están ahogando. Imagínense que hay alguien más en el agua con ustedes y les dice: yo te entiendo, porque yo también estoy en el agua. Y tú dices: ¿me entiendes? ¿Sabes nadar? Sí. Entonces no me entiendes, pero yo no sé nadar. ¿Qué es lo que quisieran en ese momento? ¿Tener a alguien que los entienda en el sentido de que están igual de perdidos que ustedes? ¿O tener a alguien que los entiende porque está en el agua con ustedes, pero él sí sabe nadar? Esa es la cercanía de la similitud de la tentación de Cristo con nosotros. Espero que esta ilustración les ayude. Me costó mucho trabajo pensar en esa ilustración. Pero estoy tratando de entender esta dinámica. ¿Cómo se ve la tentación de Cristo? Se ve de esta manera: debilidad humana sin pecado, pero con dolor, con tribulación, con agonía, con sufrimiento. Todos nosotros que tenemos hijos y que nuestras esposas han estado embarazadas y han dado a luz, tratamos de simpatizar con ellas, ¿no? Pero ¿podemos realmente decirles: te entiendo? A ver, cuando tú tengas un ser humano saliendo de ti, entonces dime que me entiendes. Esa es la diferencia de la misericordia de Cristo Jesús. Él entiende exactamente nuestro dolor, Él entiende exactamente nuestro sufrimiento. Él puede identificarse con las luchas que nosotros vivimos, pero sin la parte del pecado, porque de esa manera Él puede ofrecernos real esperanza de que podemos ser santificados a través de Él y vencer la tentación y vencer las pruebas y vivir para su gloria. Este pasaje nos habla de la santificación del versículo 11. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Aquí está, Hebreos 2. Jesús nos entiende nuestra tentación y vean el recorrido que hemos hecho. Nos entiende desde la muerte hasta el diablo, hasta el día a día de nuestras vidas y de nuestras tentaciones. Dice: el Evangelio es la solución. Desde la fuente de nuestra salvación, el origen de nuestra salvación en el pasado, a nuestra santificación en el presente, a nuestra esperanza de un futuro glorioso en la muerte, cuando estemos en la presencia de Cristo, y después en la resurrección y en la perfección que experimentaremos en gloria. Jesús nos entiende y Jesús es nuestro todo. Puesto de pie.